vamos con otros temas más amables, y es que el Fondo de Cultura Económica, la casa editorial más grande en nuestro país, que es por supuesto de todos los mexicanos, está lanzando nuevas ediciones ya en este 2019, las cuales por supuesto nos viene a platicar Eduardo Limón. Él es parte del equipo de comunicación social del Fondo de Cultura Económica. Eduardo, bienvenido, qué grato que nos acompañes. Muchas gracias, Héctor, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. A ver, vamos a empezar por partes. Sí. Que además se ve una edición fantástica, mire usted, es Los esclavos de Yucatán, de John Kenneth Turner. Supongo que habla de la situación de la guerra de castas, de lo ocurrido en Yucatán, en la historia yucateca, que es además sumamente interesante y apasionante. Pues muy bien lo señalas, Héctor. Hay que recordar siempre que para que el movimiento revolucionario se llevara a cabo en el país, tuvieron que suceder muchas cosas antes de que propiamente Madero, Villa, Zapata, en fin. John Kenneth Turner en los Estados Unidos, él era periodista estadounidense, conoció a, increíblemente, acabo de olvidar el nombre de este grandioso Ricardo Flores Magón. ¡Qué barbaridad! Bueno, Ricardo Flores Magón, exacto, grandioso periodista del que todos conocemos. Bueno, el punto es que cuando Flores Magón estuvo preso en los Estados Unidos, conoció a Turner y ahí platicó algunas ondas que tenían que ver con las ideas liberales del Partido Liberal Mexicano al que él pertenecía, o más bien por el que él tenía simpatía. Turner decidió llevar a cabo un viaje a México para corroborar que todo lo que le habían platicado era cierto. Era cierto. Y en ese viaje, entre otras cosas, se dio cuenta cómo en estas haciendas se llevaba a cabo vía la explotación del Enequén, la explotación también de una serie de obreros que trabajaban, de campesinos que trabajaban en condiciones de verdadera esclavitud. En condiciones infrahumanas. En condiciones infrahumanas. Y lo que hizo Turner fue acumular todos los textos que daban fe de que lo que le habían contado allá, que casi parecía un cuento de ficción, era efectivamente realidad, y cuando los conjuntó aparecieron en forma de un libro que allá en los Estados Unidos generó un gran escándalo y que se conoció como México Bárbaro. Fue como la denuncia periodística de que lo que estaba sucediendo en México, lo que al final fue el caldo de cultivo para la que Revolución Mexicana, el proceso revolucionario, efectivamente estaba sucediendo en esas condiciones de injusticia, de impunidad, de atropello absoluto a los derechos humanos de todos los trabajadores. Y bueno, de eso trata Los esclavos de Yucatán. Los esclavos de Yucatán entonces es una parte de lo que sería la colección de México Bárbaro. Exactamente, integra solamente una de las partes de México Bárbaro, que como ya lo estábamos señalando, se encuentra integrada por diversos reportajes que Kenneth Turner realizó, consignando de alguna manera la situación terrible de desigualdad en la que vivía una buena parte de la población mexicana, lo que generó, como ya lo estábamos mencionando, el movimiento revolucionario. Esto es de alguna forma, Héctor y amigos del auditorio, como vamos a reiterar la palabra consigna, del momento previo, del momento final sangriento, abusivo del porfiriato, previo a que iniciara el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Y que es una de las causas, que además relata la historia de Yucatán particularmente, es una historia tremenda, ¿no? En cuanto a explotación, ¿no? Desde Exacto. la guerra de castas para derivar en esta situación la explotación de las comunidades mayas por una casta privilegiada, blancos, criollos, ciertamente Exacto. de origen en Mérida, que tenían esta situación lacerante en Yucatán. Y lo que me parece también importante destacar, porque también es una postura del actual gobierno, es de llevar estos libros, que son parte de la historia de nuestro país, parte de la cultura mexicana, a un precio popular. 20 pesos, por ejemplo, esta edición de Los esclavos de Yucatán, de John Kenneth Turner. Exactamente, en toda la red de librerías del Fondo de Cultura Económica, integrada también con Educal, pueden ustedes conseguir este ejemplar. Honestamente, a mí me parece bien bonito, con ilustraciones del grandioso Eco, que es verdaderamente un hombre talentoso, además muy comprometido. Que también con el publica en que... Excelsior, por supuesto, el caricaturista Eco. Exactamente. Bueno, pues Eco es el que ilustra una parte de los números que integran la colección, y la verdad es que lo hace muy bien. Entonces, bueno, 20 pesos y se llevan un texto de gran calidad, muy bien diseñado y además muy portátil, muy fácil de tener en cualquier lugar, pues para acompañarse con buena literatura el momento que uno quiera del día habitual, ¿no? Lo que tenga uno la costumbre de hacer, en un ratito de descanso, en la comida, en la noche cuando llegas, cuando te vas transportando, en fin, pues para eso está ahí la colección Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo se llama la colección, y hay otro libro, El Rayo McCoy, de Rafael Ramírez Heredia, ilustrado por Hernández también,
Sí. ¿De qué nos trata? El Ramírez Rayo Heredia es un periodista también, ¿no? Ensayista. Exactamente. El Rayo McCoy es un cuentazo que narra la historia de un boxeador que primero como taxista y después ya como púgil fue verdaderamente legendario. Lo que hace Ramírez Heredia en el Rayo McCoy es un repaso, una instantánea maravillosa del ambiente popular mexicano de aquellos primeros años 70 aproximadamente. Y bueno, el Rayo McCoy, en tanto boxeador, nos recuerda la clásica historia, Héctor, del ídolo que teniéndolo todo, de repente cae en desgracia de manera terrible, y es también lo que queda consignado en el cuento. Es muy sabroso porque el retrato del ambiente popular es único, pero además eso, la instantánea de un momento tan particular. ¿Cuántos ídolos mexicanos ha habido en el boxeo nacional, pues, que han terminado mal? Porque en el momento en el que les tocó triunfar y en el que tuvieron la gloria, no supieron administrar, pues ahora sí que la abundancia que les llegó. Entonces, bueno, pues el Rayo McCoy habla un poco de eso, pero les digo, en un tono muy divertido, muy colorido, eminentemente Es una mexicano. historia novelada. Una historia novelada. El cuento basado en la historia real del Rayo McCoy, que fue en un momento uno de los campeones más importantes de la ciudad en particular, pero también del país, porque la fama se extendió a nivel nacional. En fin, muy entretenido, además igualmente muy bonito, muy atractivo. Y con respecto a lo que mencionábamos hace rato, Héctor, pues igualmente muy barato. Este cuesta 11 pesos 11 y lo pueden pesos. conseguir igualmente en cualquier librería del fondo. Y en cualquier librería de Educal. Las librerías Educal tienen una red muy amplia en kioscos, en plazas, en estaciones del metro. Exactamente, bueno, aquí en la Ciudad de México para pronto tenemos la de Un paseo por los libros, que está justamente entre la estación del metro Pino Suárez y Zócalo, y que es una de las que tiene muchísima afluencia de visitantes, pero también tenemos la Octavio Paz, que está aquí muy cerquita en Miguel Ángel de Quevedo. Sí. Tenemos, bueno, Que esta es librería grande del Fondo de Cultura Económica. Aquí sobre Avenida Universidad también hay otra. Exactamente, Sí, sí, sí. bueno, y en la Condesa tenemos la Rosario Castellanos, que tiene un área habilitada ahí para los pequeñitos, para que se den la vuelta y jueguen literalmente con los libros, y varias a lo largo y ancho de la República, junto con las que estabas mencionando, que integran la red de Educan. Estas nuevas ediciones del Fondo de Cultura Económica, digamos que son para todos los gustos, ¿no? Desde quien quiere conocer la historia de nuestro país, digamos con Los Esclavos de Yucatán, o quien quiere algo más novelado, más sabroso, Exacto. una historia de Sí, un sí. pugilista exitoso que fue taxista y que después cae en desgracia. Para todo tipo hay. Para todo tipo hay. A mí me gusta mucho jugar con la idea, lo he mencionado en algunas de las juntas que de repente tenemos ahí, todo el equipo que comanda Paco, que lo que es muy interesante de Vientos del Pueblo es que literal, ahora sí que como tamalitos, chile, dulce, manteca, el que quieras, hay toda clase de sabor. Tenemos por ahí Elena Poniatowska, ahí está Rosario Que Castellanos. ya son libros, digamos, más densos, más algunos, ¿verdad? Bien, Otros. en el caso de Elena Poniatowska, un cuento muy entretenido que habla acerca de las costumbres de los años 50, y en Los Convidados de Agosto de Rosario Castellanos, pues una historia costumbrista terrible, ¿no? De la parte más conservadora de la sociedad, en este caso chiapaneca. Y también hay un reportaje de Fabricio Mejía Madrid, Loxilla, reciente, sobre lo que ocurrió en comunidades de Oaxaca con el gobierno de Ernesto Zedillo. En fin, hay como varios temas, y la invitación es a eso, a que todo lector ávido, ¿no?, de llevarse literatura pues muy rápida de leer, muy fácil en la medida en que es fácil portarla, llevarla donde uno quiera, se acerque y se pueda llevar un muy buen libro por una cantidad pues realmente muy accesible de dinero. A mí lo que me parece muy impresionante es que pues están con las rotativas a todo lo que da, ¿verdad? Para que ya tengan estas nuevas ediciones en 2019. Digo, el nuevo gobierno tiene si acaso 6 meses, ¿no? Pues y ya sí. están estas ediciones que Digamos que además empezamos muy rapidito. tardó tiempo en darse el relevo en el Fondo de Cultura Económica. Sí, nosotros llegamos, el equipo que comanda Paco, el 18 de enero, Ajá. y estos comenzaban a salir pues hace ya un ratito, y cada semana se van integrando 1 o 2 títulos, y es para nosotros un gusto estar divulgando lo que tiene que ver con la producción editorial, pero sobre todo pues con la calidad de los textos. De eso se trata, de llevar literatura a la gente por muy poquito dinero, literatura de muy buena calidad. Sí, que es la función también social del Fondo de Cultura Claro, Económica. claro. Pero yo me pregunto, digo, aquí en la Ciudad de México, por supuesto que hay infinidad de librerías del Fondo de Cultura Económica, de la red Educal, pero los lugares más remotos, por ejemplo, me quedé pensando ahorita con esta historia de los esclavos de Yucatán. En Yucatán, y no en Mérida, que también es una gran ciudad, sino en los pueblos más recónditos, ¿cómo hacer llegar Bueno, esto? ahí la verdad es que lo que se está articulando muy bien es la Estrategia Nacional de Lectura,
que entre otras cosas incluye giras o rutas que se han armado con el librobús. Los autobuses, estos camioncitos Sí, sí, padrísimos sí. que se abren y llevan sus anaqueles llenos de libros, en este caso, entre otros, de vientos del pueblo, a comunidades o a poblaciones que de repente quedan, como muy bien lo señalas, lejos de los nodos culturales que sí puede haber en las capitales. Tenemos muy poquito de haber regresado de Durango, ya estuvimos en Veracruz, estuvimos en Coahuila, se están armando ¿Y otras fechas. cómo lo Es un recibe la poco esa gente? idea. Porque la verdad, cuando a un pueblo lejano le llevas libros, Claro. le llevas la exhibición de una película, de una obra de teatro, es gente sumamente agradecida, porque el acceso a la cultura en este país, en este pleno siglo XXI, es realmente difícil en algunas regiones de México. Sí, la verdad es que un poco lo que se está intentando modificar tiene que ver precisamente con eso, ¿no? El acceso a la cultura muchas veces denegado y a veces hasta despreciado cuando se trata de un derecho de la población y un derecho que los ciudadanos pagan con sus impuestos. Eso es parte de lo que tiene que ver con el Fondo de Cultura Económica que vive, ¿no? De lo que tiene que ver con los impuestos, con lo que la federación, ¿no?, le da. Entonces es retribuir, pero como el justo derecho que la población merece, pues por el dinero que está pagando con sus impuestos. Entonces, bueno, pues aquí está. Ahí está, por supuesto, y enhorabuena. Muchas gracias, Eduardo Limón. Muchas gracias, Héctor. Qué Gracias, gusto. buenas tardes. Estamos...